Hoy continuamos la serie sobre evangelismo que empecé hace la semana pasada, y quisiera que empezáramos leyendo Mateo 28, la comisión de Jesucristo, el versículo 16 al 20. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Después de eso vamos a ir a otros pasajes, pero se los voy a ir compartiendo mientras vamos ahí avanzando. ¿Okay? Muy bien, hoy quiero hablar acerca de cómo evangelizamos, ¿verdad? Evangelismo 2 puntos, ¿verdad? Usando, digamos, un lenguaje más, por así decirlo, más tecnológico. ¿Cómo evangelizamos? Y acá vamos a leer primero la comisión de Jesucristo para nuestra responsabilidad o nuestra tarea de evangelizar. Mateo 28, versículos 16 al 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ¿qué cosa? Dudaban, fíjense, lo miraban y todavía dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, por esta razón, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De nuevo, comenzamos esta serie centrando nuestra atención en, ¿verdad?, por qué evangelizamos la última vez. Consideramos qué es y qué no es el evangelismo. También consideramos el concepto de carisma Jesús, ¿verdad? Un concepto muy antiguo en la iglesia primitiva que lo usaban, en la cual cada uno, digamos, por así decirlo, se memorizaba un evangelio, ¿verdad? O sea, su propio evangelio, no inventado, sino más bien, ¿verdad?, captado de los evangelios que ya estaban en existencia, y de alguna manera entretejiendo la historia del evangelio con la propia historia, con la historia de la persona. Entonces concluimos con un drama de 5 actos, ¿verdad? La semana pasada les hablé acerca del acto 1, la creación; el acto 2, la caída; el acto 3, la formación de un pueblo especial; el acto 4, Dios se hace humano; y el último acto, Dios crea la iglesia. Esas cosas son sumamente importantes. El evangelio no está completo si lo compartimos, si estas cosas no están, dentro, entretejidas de alguna manera en la narrativa que le damos a nuestros amigos en cuanto al evangelio en su totalidad. Fue Dios quien creó el universo, pero fue el hombre quien cayó, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Y Dios de alguna manera intenta crear un pueblo especial, el pueblo de Israel, y ellos también abandonan de alguna manera su tarea de traer todas las naciones bajo el reino de Dios. Así que Dios, ¿verdad?, envía a su Hijo, se hace humano en Jesús para venir acá a salvarnos, derramar su sangre preciosa, dejarse, atormentar por causa nuestra, y de último, ¿verdad?, sube al cielo encomendando a los discípulos y por ende creando la iglesia. En el capítulo 2 de Hechos esto se da. Mateo 28, 16 al 20 explica nuestra comisión para evangelizar, ¿verdad? Esa es nuestra comisión. No es la gran omisión, es la gran comisión. Es lo que nosotros hacemos, es lo que nos define como iglesia. El Señor nos envía, hermanos, y nos promete su presencia y autoridad para respaldar nuestro testimonio. Cada vez que nosotros compartimos el evangelio con un amigo, con una amiga, con un compañero de trabajo, con un familiar, el Señor Jesús está ahí presente con nosotros. Él está allí de alguna manera, por así decirlo, salvaguardando, afirmando, protegiendo, facilitando el corazón del amigo que nos escucha, de la amiga que nos escucha, también suavizando su alma para que nuestras palabras no caigan en terreno infértil. Así que hoy trataremos sobre cómo evangelizar, ¿verdad? Ahora, yo no voy a dar muchos detalles, excepto en Lucas 10, vamos a leer ahí algunos detallitos que el Señor nos da, algunos principios prácticos. Pero sí quisiera, de alguna manera, tomar una perspectiva más amplia. ¿Okay? Así que primero, veamos cómo evangelizó Jesús, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo Él? Bueno,
Primero, hermanos, el Señor escogió a 3 de sus discípulos. Él escogió a 3, ¿verdad? A 3. Jesús nos encarga ir y hacer discípulos a todas las naciones, lo cual significa a todos, ¿verdad? A todas las naciones significan a todos. Digan todos, a todos, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, cada uno de nosotros tiene diferentes círculos de amistades a quienes, digamos, ayudarles a tener un encuentro con Cristo. No conocemos a todo el mundo, ¿verdad? No conocemos a todo el mundo. Y en lugar de sentirnos, por así decirlo, intimidados acerca de evangelizar todo el mundo, ¿verdad? El mundo entero, Jesús nos muestra cómo evangelizar a través de los ejemplos que Él nos da. Evangelizando a 3, y luego a 12, luego a 72, luego a 120 y por último el mundo. Fíjense que el Señor Jesús no gastó el tiempo en tratar de alcanzar a todo el mundo inmediatamente. Él alcanzó primero al círculo de gente inmediato al cual estaba Él impactando con el evangelio. No lo vemos, de hecho, salir, excepto, digamos, unas ocasiones que va a Decápolis, más al norte de Israel. Es el único lugar, digamos, el único territorio gentil que Él visita. Pero de ahí Él no sale fuera de Israel, Él no sale, excepto unas 2 ocasiones. Jesús se quedó, por así decirlo, en ese entorno de Israel. Él le predicó primero y ante todo al judío. Y como consecuencia, por supuesto, al gentil, pero Él se concentró en el círculo inmediato. Él era judío, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el campo, digamos, de evangelismo que Dios le ofreció a su hijo fue, digamos, un país judío. Entonces, sus primeros convertidos fueron Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan? Fueron sus primeros convertidos. De hecho, fueron los primeros que vinieron a Jesucristo. ¿Sí? Vinieron primero, ¿verdad? Sus primeros discípulos vinieron a hospedarse con Jesús. Vinieron y conocieron su vida. Se conectaron con Él personalmente, hablaron con Él. ¿Se imaginan ustedes esas conversaciones? ¿Verdad? ¿Cuántos quisiéramos nosotros estar ahí en esas conversaciones? Estos discípulos escucharon las primeras palabras de Jesús. El primer anuncio del evangelio lo escucharon de parte de ellos, de parte de Jesús. Qué emoción, ¿no es cierto? De igual manera, nosotros también, hermanos, nosotros también hospedamos a nuestros amigos inmediatos para que escuchen el evangelio. Jesús después no solamente los discípulos vienen a hospedarse con Él, pero también Jesús va y se hospeda en la casa de ellos. Y ahí encontramos la historia, por ejemplo, del día cuando Jesús va y visita a Pedro. Y encuentra que cuando llega a visitar a Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma. Tenía una fiebre enorme. Y entonces Jesús viene y reprende la fiebre, ¿verdad? Noten por favor que hasta ese momento Jesús no estaba proclamando demasiado su reino. Pero viene y demuestra de que en el reino de Dios también los enfermos son sanados. Y Él viene y reprende, ¿verdad? La fiebre. Noten por favor, no reprende a la suegra. Sino que viene y reprende la fiebre que estaba atacando a la suegra. No mira, ¿verdad? La peca o la paja en el ojo de la suegra de Pedro, sino que mira que esta mujer está enferma, tiene una enfermedad, tiene una necesidad inmediata, viene y la sana, le extiende misericordia y amor y compasión. Y aunque no la conocía personalmente, de hecho, es la única mención de la suegra de Pedro, es la única mención. Sin embargo, esa suegra estoy seguro que amó a Jesús desde ahí en adelante, porque Jesús mismo vino y reprendió esa enfermedad. Él empieza de alguna manera no solo hospedando a los discípulos, pero también hospedándose en la casa de ellos. Luego lo vemos a Jesús, ¿verdad? Visitando otros lugares, está en bodas, está en celebraciones, está con los pecadores, se junta con las prostitutas, ¿verdad? Sin prostituirse, se junta con los borrachos sin emborracharse, se junta con los mal hablados sin hablar chismes, se junta con la gente mala sin ser malo, sino es puro de corazón. Va al entorno donde ellos están, va donde están los pecadores. Él los discipula pasando tiempo con ellos. De hecho, los pescadores, de hecho hasta hoy mismo los pescadores son gente ruda, ustedes saben, porque es un trabajo muy rudo, muy pesado. Y su lenguaje es pesado, ¿verdad? No andan así como acá, buenos días mi hermanita, cuánto gusto, es un gusto. No, el pescador es rudo, da órdenes, así es esa gente. Jesús viene y recluta gente, ¿verdad?
de ese tipo. Y finalmente, como leemos en Marcos 9:2, fíjense, en Marcos 9:2 vemos algo muy importante. Jesucristo no solamente, digamos, los evangeliza, los discipula, pero les da la oportunidad, fíjense, para mostrarle a ellos su gloria. ¿Qué pasa en Marcos 9:2? La transfiguración de Jesucristo. ¿Y quiénes están ahí? Están Pedro, ¿verdad? Jacobo y Juan. Jesús les muestra su deidad, que es Dios, que tiene el derecho de hablar con Moisés y que tiene el derecho de hablar con Elías. ¿Por qué ellos dos? Porque son los únicos en la Biblia que no sabemos exactamente qué pasó, solo van, digamos, y el Señor de alguna manera reclama sus vidas y se los lleva. Elías, de hecho, viene un carro de fuego y se lo lleva en vida. A Moisés no sabemos qué pasó, pero se lo lleva de igual manera. Y él, como Dios eterno, llama a una conferencia con Moisés y con Elías. Los dos, digamos, los dos héroes más grandes del Antiguo Testamento, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Moisés dio la ley y Elías demostró el poder de Dios a través de milagros y prodigios. Después de eso, fíjense, el Señor no solamente se concentra en los dos, también se concentra en 12, los 12. Él recluta a 12. En el capítulo 6, verso 13 de Lucas, vemos que él, ¿verdad? Jesucristo evangeliza a 9 más y completa los 12. Sus 12. Ahí en Lucas 6:13, Jesús escogió a 12 para enseñarle la palabra, fíjense, y para entrenarlos a evangelizar. Él les enseña la palabra, los discipula en el conocimiento de Dios, pero también les da, digamos, un entrenamiento amplio y conciso acerca del evangelismo. De hecho, más adelante en Lucas 9, cuando vemos ahí en Lucas 9, vemos que Jesús los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Específicamente, la primera ocasión cuando Jesús no está con ellos físicamente, los envía. No solamente los discipula, no solamente los evangeliza, los discipula, ahora también los envía sin la presencia de ellos. Porque lo que los discípulos sabían acerca del reino de Dios era nada más a través de Jesucristo. Pero esta ocasión ellos ahora eran también heraldos, eran predicadores del mismo reino. Y van los 12 a predicar. Y les da autoridad para predicar, pero también para sanar a los enfermos. Pero noten también que Jesús no solamente se concentra en 12, también Jesús se concentra en 72. ¿Se dan cuenta cómo va creciendo el asunto? Empieza con 3 íntimamente, los primeros 3 convertidos. Luego completa, ¿verdad? Evangeliza 9 más y completa 12. Y después de eso, entonces, escoge el Señor Jesucristo a 60 más. Ahora no son solo 12, ahora son 72. Otras versiones dicen 70, ¿verdad? Pero son acá 70 o 72. Evangelizó 60 más para comisionar a los 72. Jesús les encargó participar en su misión y enviarlos delante de él. En el capítulo 9 de Lucas vemos de nuevo a los 12 yendo, ¿verdad? Pero no se oye mucho el reporte acerca de ellos, solamente que van. Pero en el capítulo 10 de Lucas vemos un recuento mayor. Por favor, busquemos ahí Lucas capítulo 10. Vamos a ver algunos versículos ahí. Vamos a Lucas capítulo 10, por favor. Versículos 1 al 9. Lucas 10, 1 al 9. Espero que hayan traído su Biblia para que vaya también subrayando algunos asuntos ahí muy importantes. Miren, fíjense que aquí pueden ver ustedes algunas instrucciones prácticas que nos pueden servir mientras evangelizamos a nuestros amigos. Fue Jesús quien dio esta palabra. Y mientras yo voy leyendo, voy a hacer algunas pausas para, digamos, hacer algunas reseñas ahí sobre este pasaje. Lucas capítulo 10, versículos 1 al 9, ¿verdad? ¿Lo tenemos todos? Miren, dice el versículo 1, dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Ahora, noten acá que Jesús aquí hace algo diferente, cosa que en los recuentos anteriores no lo vemos tanto. En los recuentos anteriores parece ser que los discípulos fueron juntos todos. Los 3 iban juntos. Después los 12 iban juntos, pero en esta ocasión cuando ya tenía 72 ya no los mandó todos juntos, los mandó de 2 en 2. Ahora, de nuevo, hermanos, el evangelismo es más efectivo cuando lo haces tú con alguien más, cuando vas con alguien más. ¿Por qué? Porque mientras uno habla, el otro ora.
que el mensaje, que la invitación sea efectiva. Esta semana que viene, ¿verdad? Salimos a invitar a nuestros amigos para el domingo o la noche del amigo. Y hacemos todo lo posible para ir de 2 en 2, porque es mucho más efectivo. Es bonito ir con alguien. ¿Por qué? Porque a veces uno solo se siente un poquito, ¿verdad? Un poquito así, ¿verdad? Tal vez intimidado, inseguro o nervioso. Algunos tal vez tengan un poquito de miedo porque nunca lo han hecho. Pero yendo con alguien más, le da valor de ir con alguien más. Jesús los envía de 2 en 2 y creo que eso es una lección muy importante para nosotros. La frase, ¿verdad? Luego en el versículo 2, perdón, dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, o sea, por esta razón, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La frase y les decía, fíjense, en el griego, pudiera traducirse al español algo así como y les decía constantemente. O sea, lo cual asume que el Señor le repetía esa frase. Anoche tuve una pequeña conversación con mi hijo acerca de algo que, ¿verdad? Que le he estado enseñando, ¿verdad? Y él me estaba diciendo, me decía, cada vez que me lo recuerdas me duele, ¿verdad? Cada vez que me dices eso me siento nervioso. Porque me recuerdas mi error, ¿sí? Y entonces tuvimos ahí que hablar al respecto, ¿verdad? ¿Cómo, digamos, puede ser un poquito más efectiva, digamos, mi trato con él en cuanto a ese asunto que estamos tratando de ayudarle a él. Pero el Señor acá les repite, fíjense, les repite la misma cosa y les decía, o sea, les recordaba esto. Parece ser que esto era algo que el Señor les recordaba frecuentemente. Jesús sabe, hermanos, que los evangelizadores no son abundantes, ¿verdad? Invite usted a una cena gratis y el 90% de seguro viene. Mucho más si es una cena así suculenta, muy cara, le aseguro que la mayoría de ustedes viene. Pero si yo les digo ahora, después del culto, les vamos a ir a salir a evangelizar, se me quedan unos cuantos poquitos. ¿Sí? Y por esa razón debemos orar que el Señor les dé valor a los evangelizadores. El evangelista hace su tarea, obviamente ese es su llamado. Y aunque no todos somos evangelistas, todos somos evangelizadores. Y necesitamos el valor, debemos orar. Debemos orar para que otros también se unan a nosotros. Para que no solo vayamos, en verdad no vayamos solos a compartir, sino también invitar a alguien para que nos acompañe. Verso 3 dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ahora, eso significa que los evangelizadores siempre son vulnerables porque el mundo nunca los va a recibir en el primer intento. Tus amigos nunca van a decir, oh, ¿de veras crees en Dios? Caramba, ¿por qué no me habías dicho antes? Órale, vamos a la iglesia, ya ándale, que ahora mismo me he visto y me voy contigo. Mentira, eso casi no ocurre. A menos que alguien haya estado trabajando con tu amigo, pero normalmente ese no es el caso. Jesús nos envía como corderos en medio de lobos, o sea, nos envía a un mundo, de alguna manera, a un mundo hostil. A un mundo, ¿verdad?, que nos critica, que nos juzga, que piensa que estamos locos. Que para qué venimos a perder acá 2 horas cada domingo y entre semana ir a otras 2 horas a un grupo familiar. Y luego ayer vinimos a un ayuno y la gente dice, estás loco, óyeme. Si ayer jugó, oye, ¿no viste el partido ayer? ¿No viste la novela anoche? ¿Sí? ¿Sí? No vienes a mi cumpleaños porque estás fanático yendo a la iglesia. ¿Sí? O sea, el mundo no nos va a recibir así. El mundo es hostil. El verso 4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Aquí el Señor está diciendo, no trates de impresionar a los incrédulos con posesiones o carisma personal. ¿Sí? Hay gente, mire, hay iglesias que ese es su empuje. Hay que ser mejor que el mundo para que vean que la bendición de Dios es grande. Y tienen sus carros, ¿verdad?, de último modelo, sus capillas lindas y hermosas. Pregúntenles a los de la Catedral de Cristal qué les pasó.
por andar, ¿verdad?, construyendo palacios. Palacios que eventualmente se convierten en museos para fábulas y cuentos viejos de viejas y de viejos. Y pierden la esencia de la iglesia. Hermano, no estamos acá. Qué lindo, qué bueno que tenemos este lugar. Gloria a Dios por ello. Pero no se haga a usted la imaginación de que este va a ser un palacio enorme, ¿verdad? Donde haya, ¿verdad?, donde impresionemos a nuestros amigos con, ¿verdad?, con cosas. No, hermanos. Gracias a Dios tenemos buenas sillas, ¿verdad? ¿Verdad que se siente bien sentarse en estas sillas? ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Ahí le vamos a parar. Ahí nomás. A nuestros amigos no los impresionamos con cosas, hermanos. No los impresionamos con nuestras posesiones o con nuestro carisma personal, ¿verdad? A nuestros amigos los impresionamos con nuestro amor genuino por Jesucristo. Eso es lo que impresiona a tus amigos. Que tú amas al Señor verdaderamente. Que Él es tu Señor y tu Salvador. Y que Él sabe, tu amigo sabe, que el Señor realmente es tu dueño. Que es tu Señor. Que Él te ha salvado. Que te está transformando. Eso es lo que tus amigos desean ver. Eso es lo que les impresiona a ellos. Que tú oras, ¿sí? Que reconoces tus errores, que pides perdón. Eso es lo que impresiona a tus amigos. Luego en los versículos 5 al 9 dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a vosotros. O sea, la palabra shalom, ¿verdad?, en hebreo. La paz de Dios sea con vosotros. Qué buen saludo, ¿verdad? Vengo acá, mira, para que tú tengas paz. Qué buena introducción. Mi deseo de venir a invitarte es para que tengas paz en tu hogar y en tu alma. ¿Sí? Y luego dice el verso 6: y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. O sea, no es tiempo perdido. Y posad, dice el 7, posad en aquella misma casa. Noten, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Algo muy interesante acá es que el Señor menciona varias veces comida, ¿no es cierto? Si tú, mi hermana, eres melindrosa, y tú, mi hermano, ¿verdad? No sé si hay otra palabra, ¿verdad? Picky en inglés, ¿verdad? Si eres delicado, o como dicen los mexicanos, si eres especial, ¿verdad? Es especial, dice, para la comida. Melindroso es lo que pasa. Eso es, ¿no? Pero si tú tienes problemas con lo que comes, vas a tener problemas con el evangelismo. ¿Por qué? Porque evangelizar, miren, el evangelizar supone que vas a pasar tiempo con ellos. Supone que Dios ya está trabajando en los corazones de aquellos que van a escuchar nuestro mensaje. Que la paz de Dios ya está ahí lista para caer sobre tus amigos. Y estos amigos tuyos no van a tener la paz de Dios, al menos que tú vayas con ellos y les digas: mira, yo vengo en el nombre del Señor para que tengas paz. Y entonces la paz de Dios que está en ti va a recaer sobre ellos. Pero mientras tanto van a tener guerra. Tus problemas internos no van a ser resueltos. El evangelismo requiere perseverancia, hermano. Dice: posad en aquella casa. O sea, hay que insistir. Si tu amigo ya te dijo 10 veces: sí, ahí le llego, y nunca te ha llegado, pues todavía hay 1000 ocasiones más para invitarlo. Debes insistir, debes ser constante. Porque hay gente que dice: sí, como latinos nosotros, ¿verdad? Nosotros, especialmente el inmigrante, ¿verdad? Nuestro sí es no. Sí, ahí le llego. O sea, lo que está en su mente dice: ay, ahorita porque pues aquí lo tengo, mejor le digo que ahí le llego porque ¿dónde le voy a llegar? Ahí te llego, ahí te caigo ahí. Ahí te caigo, sí. Sí. Y es mentira, porque el diablo todavía tiene atada su alma, ¿se dan cuenta? Pero debemos seguir insistiendo en oración, orando por nuestro amigo y nuestra amiga, pero también insistiendo en invitarles a que vengan a Cristo Jesús. El evangelismo, de nuevo, ¿verdad?, asume perseverancia. También asume, fíjense, en el verso 8 dice: comed lo que os pongan delante de ti. Asume compañerismo. Si tú tienes de nuevo problemas con la comida, vas a tener problemas con compartir con tus amigos. Me acuerdo cuando en los años
a principios de los años 90 nos fuimos aquí al subcentro a trabajar a una comunidad ahí por la 50 y San Pedro, y nos dimos cuenta que la mayoría de latinos que vivían ahí no solo eran mexicanos, sino eran de Michoacán. Y hacían sus fiestas allá de Michoacán. Si alguien es de Michoacán, hacían todas las fiestas de Michoacán, y traían las tradiciones de Michoacán, todo de Michoacán. Y me acuerdo que cuando las primeras ocasiones cuando me invitaron a comer, pues me senté con ellos. Ay, que mira que ¿verdad? La comida la hacen ya con el chile. Muchos mexicanos así lo hacen, ¿no? Ya le meten el chile, ya uno, ¡ay! Le decía uno, bendito Padre Santísimo, ayúdame a soportar esta. Y mire, y se me bajaba esa comida, mira, como parecía que estaba comiendo tachuelas. ¿Ustedes saben las tachuelas, verdad? ¿Sí? Como que si estaba comiendo nopales, pero sin cocinarlos, solo así, eran los viejos. Me ardía la panza, mire, me tuve que habituar. Hoy día como chile, ¿por qué? Gracias a mis amigos michoaquenses, ¿verdad? O de como sea, de Michoacán. ¿Por qué? Porque pues con ellos me tuve que aprender. Tuve que aprender ¿verdad? A comer. Ya después de 3 meses, ya, órale, véngase, échele un poquito más, ¿verdad? Sí, ¿se dan cuenta? Pero de nuevo el evangelismo asume que vamos a pasar tiempo con ellos, que vamos a ser parte de su mundo, mis hermanos. Que vamos a entender, que entendemos que ellos también requieren, ¿verdad?, atención, que requieren cariño. El evangelismo exige demostración y proclamación. Por eso, ¿verdad? Por eso dice: sanad a los enfermos que en ella hay, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O sea, hay que ver cuáles son las necesidades. Hay que orar por ellos. Si tienen alguna necesidad ¿verdad? Financiera, hay que orar por ellos. Si tienen una enfermedad, hay que orar por ellos. Hay que demostrar el reino de Dios. A fin de cabo que a Dios le conviene. O sea, ¿por qué no? Yo cuando oro digo: Señor, óyeme, tienes que sanar a esta persona porque a ti te conviene ganártela. Yo no gano nada. Eres tú quien, ¿verdad?, quien diste tu sangre por esta persona. Eres tú quien pagaste por sus pecados. Eres tú quien pagaste por sus enfermedades. Extiende tu mano y haz prodigios y maravillas ahora, porque esta persona necesita una demostración concreta acerca de tu reino ahora mismo. Y le pongo los 5 dedotes o los 10 y oro por esa persona y a ver qué pasa. ¿Sí? Y una ocasión, nosotros tenemos tantos testimonios de gente, pero aquí vamos a visitar, gente endemoniada que de repente empezamos a orar y saltaban los demonios, ¿verdad? Sí. Y orábamos. O visitábamos enfermos, sí, y el Señor los sanaba. Queremos ver milagros, evangelicemos. Y después, hermanos, no solamente Jesucristo, ¿verdad?, evangeliza a 72, sino también Él evangeliza, ¿verdad? Él trae a 120. Jesús atrae a 48 más para completar 120. En Hechos 2, el Espíritu Santo viene sobre los creyentes en la fiesta del Pentecostés, dándoles poder para proclamar y demostrar el reino de Dios. El Espíritu Santo viene sobre los cristianos. Estos 120 hermanos sacudieron el mundo completo con el mensaje del reino de Dios, quienes a través de su testimonio continúan, de hecho, desafiándonos hoy mismo a nosotros en esa misma dirección. El ejemplo de los 120 ahora nos presenta un desafío enorme para seguir el ejemplo de ellos. Ahora, permítanme darles algunas aplicaciones por medio de algunas preguntas rápidamente, y con esto voy a empezar a concluir. Ahora, ¿cómo evangelizó? No solamente cómo evangelizó Jesús, ¿verdad?, sino más bien cómo evangelizas tú. ¿Cómo evangelizas tú? La primera pregunta es: ¿quiénes son tus 3? Tienes que identificar a 3 personas en tu vida a las cuales estás, ¿verdad? Estás tú llamado a guiar a la fe e invitar a un encuentro personal más profundo con Jesucristo. La próxima ocasión voy a compartirles acerca de quiénes, ¿verdad? Cuáles son las categorías de gente a las cuales tenemos que compartir el evangelio. Y lo hago precisamente a la luz de que en 2 semanas vamos a tener un evento evangelístico todo el domingo. Estas personas, hermanos, estos 3 son probablemente, ¿verdad?, personas que ya conoces, están dentro de tu círculo. Son gente que tal vez conocen de Dios, pero no conocen a Dios. La segunda pregunta es: ¿quiénes son tus 12? ¿Quiénes son tus 12? Identifica los pequeños grupos a los que perteneces, tales como compañeros de escuela o un equipo deportivo, amigos cercanos del vecindario. Algunos de ustedes quizá han estado tanto tiempo en la iglesia que ya no tienen amigos del mundo.
Pensaron que el día que el Señor les dijo que se convirtieran era también de abandonar el mundo. Y no, en realidad no es así. Nosotros de alguna manera nos aferramos a Jesucristo, pero no olvidamos que el mundo está necesitado, que necesitamos seguirles compartiendo el evangelio. La tercera pregunta es: ¿quiénes son tus 72? ¿Quiénes son tus 72? Considera, ¿verdad?, a ex compañeros de escuela o gente que conociste en clubes, ¿verdad?, en asociaciones, o gente con quien antes hacía el mal, vecinos, compañeros de trabajo. Ahora, yo no te estoy diciendo que te vayas al bar con tu amigo como antes lo hacías. No te estoy sugiriendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que acuérdate con quién te ibas al bar antes. ¿Con quién te ibas a las fiestas antes? ¿Con quién pecabas antes? Y que necesita el rescate de Jesucristo. Considera esos, porque ellos son parte de tus 72. Busca oportunidades para compartir la historia de Dios, ¿verdad?, la historia de Dios en tu vida, la historia de Dios que estás impactando tu vida. E invítalos a un grupo familiar, a un domingo del amigo o servicios dominicales. Hoy no tuvimos ninguna persona visitante. Significa que nadie invitó o alguien, digamos, iba a venir y no vino. Cada servicio, cada evento deberíamos tener un amigo o una amiga. ¿Sí? Puedes ayudarlos a tener un encuentro con Cristo a través de tu testimonio y tu ejemplo. Y la otra pregunta es: ¿quiénes son tus 120? ¿Quiénes son tus 120? Una mejor pregunta podría decir: ¿quién está en tu mundo que aún no has notado? ¿Quién está en tu círculo que aún no has notado? Una de las cosas que yo intento hacer es que cuando veo a alguien nuevo me acerco a ellos. ¿Por qué? Porque estas personas no han sido notadas. Me acerco a ellos muy intencionalmente. Las personas, digamos, que no notamos son las personas que quizá más necesitan. ¿Por qué? Porque nadie las ha notado, no conocen todavía el camino. ¿Sí? ¿Qué plataformas públicas puedes usar para hacer visible tu amor por Cristo? Miren, en promedio acá en los Estados Unidos, cada persona conoce a 600 personas, fíjense. Es el promedio, 600 personas. Considera las redes sociales, en lugar de poner, ¿verdad?, usa esas redes sociales para compartir del evangelio. Pero usa algo que te sale. No agarres ¿verdad? Está bien que agarres una imagen, un cuadro, una imagen de por ahí, pero pon tus propias palabras. Si no escribes diario, mira, el Facebook es perfecto. Hoy me reuní con Jesucristo y me enseñó cuánto Él ama al mundo. Ya con eso es bastante. Y tus amigos dicen: óyeme, esta loca tiene un poquito de coherencia, mira. Sí. O si no sabes, ¿verdad?, si no tienes, ¿verdad?, redes sociales, no es obligación. Tal vez considera hacerte voluntario en un lugar secular donde puedas servir y compartir tu testimonio. ¿Sí? A los voluntarios casi no les prohíben compartir su evangelio. ¿Por qué? Porque nadie les está pagando. ¿Sí? Hermanos, en conclusión, el último domingo del amigo, el último domingo del amigo que tuvimos acá en la iglesia, hubo 20 personas invitadas en los 3 servicios. 20 personas invitadas en los 3 servicios. Y unas 75 personas en la noche del amigo, el evento del amigo, la última vez. Hermanos, podemos hacer un mejor trabajo. Podemos hacer un mejor trabajo. Podemos mejorar y podemos invitar a más personas. ¿Por qué? Porque este mundo, hermanos, se está quebrantando, se está perdiendo. Este mundo necesita a Cristo Jesús. No esperes un día más. Inmediatamente después de este servicio, mira, considera a quienes vas a invitar. Mándales un texto. Inmediatamente, mándales un texto si no lo has hecho. Solo te sugiero que ores antes de ponerte en contacto. Dile: Señor, ayuda a que estas palabras le causen impacto a mi familiar o a mi vecino o a mi amigo, a mi amiga, y le mandas la invitación. Y luego obtén una tarjeta de invitación hoy mismo y sé valiente para ir y compartir con tu amigo. Esa es la razón, hermanos. Eso es como nosotros evangelizamos.
no es algo difícil, no es algo imposible. El evangelio es bien sencillo si sabemos cómo evangelizar. ¿Cómo evangelizar? Bueno, antes de despedirlos, como siempre, recibimos una ofrenda de misericordia cada primer domingo, y hoy queremos de igual manera hacer eso. Me enteré hoy de una persona, de hecho la estamos evangelizando a esta persona, que está pasando una enfermedad debilitante y necesita una silla de ruedas y otras cositas, ¿verdad? Queremos ayudar a esta persona. No le vamos a resolver todos sus problemas, obviamente, pero quisiera que al dar pensemos en cómo podemos nosotros ayudar específicamente a esta persona que necesita la ayuda de una persona anónima, que necesita que alguien que no le conoce le diga: así como Cristo me ama a mí, también yo quiero amarte a ti de una manera concreta, de una manera específica. Señor, esta mañana recibimos esta ofrenda para bendecir a